Lothar Sarig, La Dama del Trigal. Escrito por Miguel Gozaine. Narrado por María Teresa Paz Chupin. Fela y su padre eran los campesinos más ricos del pueblo. Porque aunque su papá había perdido las últimas cosechas por culpa de la plaga, Fela tenía todo lo que una niña podía desear. Deliciosa comida, aunque solo fuese pan y calabazas, y toda una pradera llena de flores silvestres y verdes pastos, como un inmenso parque fantástico solo para ella, donde podía pasar toda una mañana y una tarde paseando y jugando. Nunca había tenido caballos de crianza, pero podía correr horas y horas junto a la liebre y el venado, y el viejo alce, que era su amigo, le dejaba montarse en su lomo y juntos correr tan rápido como el viento. No sabía cómo era por dentro un salón de baile, ni conocía la música de los bardos. Pero en lo profundo del bosque había escuchado la voz de los árboles milenarios, y el canto de todas las aves del mundo sonaban solo para ella. Jamás necesitó sirvientes que la bañaran y la acicalaran, porque tenía el riachuelo más hermoso y alegre, con el agua más pura y fresca, para nadar con las truchas y tomar el sol junto a las ranas y lagartos en las grises y lisas rocas, que parecían olvidados y antiquísimos huevos de dragón. Allí había soñado, allí era feliz. Y como si todo lo anterior no fuera suficiente, más que nada en el mundo, Fela tenía a su papá. Como ya sus campos no producían, Atur, el papá de Fela, como muchos campesinos, trabajaba en los campos de trigo del rey, desde el amanecer hasta que caía el sol. Pero no importaba qué tan duro hubiese sido su día, ni qué tan cansados estuvieran sus brazos. Siempre llegaba sonriente a casa, la alzaba en el aire y le preguntaba si había visto el crepúsculo. Porque sucede que la ventana de Fela daba al más hermoso de los trigales del rey, y las doradas espigas parecían realmente oro batido con caprichosas vetas rojizas bajo las últimas luces de los atardeceres de otoño. Fela amaba aquellos crepúsculos y aquel trigal, y Atur lo sabía, y también sabía el porqué. «Es como tu cabello, hija mía», le decía Atur. «Pero mi cabello no tiene conejitos», respondía la pequeña. «Pero tiene piojitos que saltan igual», decía risueño su papá. Y ambos reían felices, pues como dije, eran los más ricos del lugar. Pero nada disfrutaba tanto Fela como las historias de su padre cuando se iban a dormir. Muchas veces su papá le contaba cuentos de los fairies, los magos, los héroes y las sombras malvadas. Todos los niños del lugar conocían esos cuentos, pero Atur los contaba como si él mismo los hubiera presenciado o vivido, como si todas las historias fueran reales y él hubiera estado allí y conociera a cada uno de los protagonistas. Y algunas veces, las noches realmente especiales, le narraba sus historias favoritas en las que le hablaba de su madre, con una voz que solo los bardos tienen, sonora, profunda y dulce a la vez. Una voz encantadora y poderosa.
le hablaba de lo bella que era su madre cuando la conoció y cómo la había salvado de las sombras de los árboles muertos. Y había sido recomendado por las gentes del bosque con la mano de la más bella de sus hijas. Le contaba cómo su sonrisa hacía brotar flores entre la mala hierba y hacía cantar felices a los pájaros en medio de una tormenta. También le narraba cómo habían renunciado al oro, las espadas y a las aventuras solo para proteger el más bello tesoro que poseían, ya que tenían que ocultarla, a ella, su pequeña hija, de la oscuridad que se avecinaba sobre el mundo. La más triste de las historias era cómo un día su madre se marchó bañada en lágrimas de regreso con su pueblo, los hijos de Skadi, prometiendo que volvería por ellos para no separarse jamás. Cuando ella regrese, ¿cómo lo sabré?, preguntaba Fela cada vez, muy feliz y ansiosa. Vendrá al atardecer, la verás en aquel trigal, y será como si el trigo mismo se juntara con el sol y se hicieran mujer. Y cuando se encuentren, ella sabrá quién eres, y te dirá: yo soy la dama del trigal. Pero las estaciones pasan, y los niños crecen. Los polluelos alzan su vuelo, y luego vuelven para anidar ellos mismos, de la misma forma que el sol o la luna salen y se vuelven a ocultar. Fela se volvió una bella señorita, que ya no se sentía la más rica del lugar, y ya no quería escuchar más las historias de su papá. Y Atur ya no era aquel risueño padre soñador. Cada vez sonreía menos, y más pesado y lento se hacía su caminar. Pronto llegaría a Fela la edad en la que una humilde campesina debía decidir si casarse con el primer pretendiente que pidiera su mano y empezar otro pobre hogar, o irse a las tierras del rey a trabajar. «Padre», decía Fela a veces cuando se sentaban a la mesa, «no me mientas más. Dime la verdad. ¿De qué murió mi madre? Fue la peste, ¿verdad? ¿O acaso se fue y nos abandonó? ¿O acaso tú me robaste de algún lugar y tengo una casa de verdad donde volver? No más mentiras, papá. Dime la verdad, te lo ruego». Pero su padre solo guardaba un triste silencio y se iba a la cama con los ojos de quien no tiene ya más lágrimas que derramar. Un aciago día, la guerra llegó al reino y los soldados fueron de casa en casa llevándose a todos los hombres a pelear y a dar la vida por su rey. Fela, desesperada, trató de forcejear con los soldados, de gritar, de hacer algo, lo que fuera. Tomó la pala de su padre y golpeó de lleno el rostro de uno de los soldados. Y antes de que los otros pudieran moverse siquiera, con la agilidad de quien ha corrido de lado a lado con la liebre y el venado, y con la fuerza de quien ha trepado los largos y poderosos árboles del bosque, logró tomar la espada del soldado caído, y con espada en mano quedó Fela, rodeada por estupefactos soldados, que se iban llenando de ira al tiempo que desenfundaban también sus armas, y éstas crujían terriblemente bajo la fuerza de sus nudillos. Con la espada en la mano, pero sin saber qué hacer, Fela se sentía de nuevo como una niña pequeña. Entonces sintió la tibia mano de su padre, que gentilmente pero con mucha firmeza, imponiendo una fuerza que ella desconocía, quitó la espada de su mano. «Hija, nada puedes hacer por mí, más que solo una cosa: creer. Ve al trigal y espera, solo espera y ten fe, que ella vendrá». Fela cayó sobre sus rodillas,
llorando mientras pensaba: tan terrible es la verdad, que mi padre solo por amor sostiene su mentira hasta el final. Pero era su padre y nunca le había fallado. Lo menos que podía hacer era cumplir su última voluntad, porque ella sabía que no volvería a verlo jamás. Así que fue al trigal y allí derrumbada en el suelo lloró y lloró hasta que agotada simplemente se durmió. Ya había llegado el crepúsculo, cuando el ruido de pesados pasos y de tallos de trigo seco partiéndose la despertaron. Y la esperanza, los sueños de niña pequeña subieron a su pecho, haciendo que su corazón latiera como cuando cabalgaba a lomos de su viejo amigo el alce. Y entonces abrió los ojos para que un relincho la trajera de nuevo a su realidad. «Un caballo», dijo decepcionada. «Es solo un caballo». Entonces, detrás del caballo, otra figura surgió. Y fue como si el sol bajara y se convirtiera en blanca túnica y en brillante armadura. Como si el trigo se volviera piel, carne y cabello, y la verde hierba se tornara en bellos ojos. Ella estaba allí. Y su voz era como si un feroz trueno pudiera ser al mismo tiempo tan dulce como la miel. «Fela, soy la dama del trigal y es hora de volver a casa».